Detención preliminar para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer. Se les acusa en esta resolución de ser parte de una organización criminal que se dedica al lavado de activos. Se dicta esta disposición que lo que determina es que sean detenidos preliminarmente, esto es por un máximo de 10 días, algo que debe obedecer solo a la necesidad de realizar ciertas diligencias que no pueden realizarse con las personas investigadas en libertad. Ya en algún otro momento he manifestado mi posición, que es la de muchos abogados, en el sentido que en principio la libertad es la regla y toda persona acusada de algo que puede resultar culpable al final y que será correctamente encarcelada al final, tiene sin embargo el derecho de defenderse en libertad, salvo condiciones muy excepcionales que también se pueden dar, que pueden justificar una detención preliminar o preventiva. ¿Se ha dado este supuesto en este caso? ¿Cuáles son las razones por las cuales se está investigando a estas personas? En el siguiente reportaje, Daniel Llovera explica muy contundentemente cuáles son las cosas que se investigan y también el abogado del expresidente explica por qué él no está de acuerdo con estas medidas. Veamos. Se está abriendo entonces en este instante la puerta de la cochera de la vivienda de Pedro Pablo Kuczynski. Sale un vehículo de color blanco, lunas polarizadas. Con la orden de detención en su contra, Pedro Pablo Kuczynski se ha convertido en el segundo expresidente peruano privado temporalmente de su libertad por el caso Lavallato. El primero fue Ollanta Humala. ¡Presidente! Es una detención preliminar por 10 días, pero detención al fin, ordenada por un juzgado de investigación preparatoria a pedido del equipo especial Lavallato de la Fiscalía que lo investiga por blanqueo de dinero. Según la Fiscalía, como ministro de Economía y luego como premier del gobierno de Alejandro Toledo, Kuczynski tomó directamente decisiones para establecer el marco legal que hiciera posible la ejecución de los proyectos Trasvase Olmos e Interoceánica Sur. Pero también para favorecer a Odebrecht como el ejecutor de esas obras y para que su empresa Westfield Capital sea contratada por Odebrecht como su asesora financiera en ambos megaproyectos. Nada como para sonreír ni para saludar con el dedo pulgar, pero el expresidente así se mostró en su camino hacia la camioneta que lo condujo a la prefectura de Lima, su encierro temporal. La detención preliminar es sin proceso, es sin investigación preliminar. Entonces solo hay una razón: actos de investigación urgentes que solo se pueden realizar con la persona detenida. Y acá hay centenares de diligencias y en todas se han podido realizar. Entonces, ¿por qué habría ahora una diligencia que no se puede realizar? La Fiscalía no lo dice. El abogado del ex jefe de Estado, César Nakazaki, ha protestado por la decisión, no solo por la avanzada edad del detenido ni por la supuesta inexistencia de peligro de fuga, sino sobre todo porque PPK ha declarado todas las veces que ha sido citado. Entró un nuevo fiscal al equipo. Y ese fiscal, que se le ve una buena persona, un hombre correcto, tenía que conocer el caso. Entonces, en vez de estudiar todos los expedientes, que ahora me imagino sumarán algunos centenares, decidió llamarlo a Pedro Pablo Kuczynski para que dé una nueva declaración, pese a que él ya había declarado con Hamilton Castro. Le dimos 9 declaraciones a este nuevo fiscal. 9. Para que conozca el caso. Todo para que el nuevo fiscal conozca el caso. Por eso la detención preliminar no solo es inconstitucional, sino es desleal. Nakazaki manifiesta que tampoco entiende la hipótesis de la Fiscalía. Esta, dice, ha ido cambiando de acuerdo a las circunstancias, pero hasta el momento no hay indicios que señalen que los pagos de Odebrecht a Westfield sean coimas provenientes de la caja 2 de la brasileña. La primera parte de la investigación fue: los servicios no existieron. Entonces vino toda la gente del BCP, toda la gente de apoyo y toda la gente de Odebrecht. En un segundo momento la discusión fue: te han pagado con la caja 2 y por tanto te han sobornado. Vino nuevamente la gente de Odebrecht con su contabilidad.
Incluso hemos ido a Brasil. O sea, José Domingo Pérez estuvo en las declaraciones en Brasil. Y en Brasil han vuelto a reiterar servicio real, servicio legal y sin caja 2. No hubo sobornos. Al margen de las hipótesis, hay hechos innegables que se fueron revelando desde fines del 2017 y marzo del 2018, cuando Kuczynski renunció a la presidencia. Ese breve lapso marcó la debacle de su gobierno. Los hechos que Cuarto Poder reveló en 10 reportajes pusieron en cuestión que en los tiempos de Toledo, el entonces ministro no supiera que su empresa, Westfield, hacía negocios con Odebrecht en obras que el mismo ministro había aprobado. Esos hallazgos están resumidos en la resolución judicial. Punto por punto resumiremos lo principal de los fundamentos de la detención. En noviembre del 2017, Marcelo Odebrecht, detenido en Brasil por el caso Lavallato y en plena colaboración con la justicia de su país, declaró que Kuczynski fue una piedra en el zapato para Odebrecht. Si Kuczynski dice, y eso sí ha declarado Marcelo, Jorge Barata, era la piedra en el zapato. Pero era la piedra en el zapato, ¿en qué momento? Ok, lo dijo, sí, todos sabemos que lo dijo, pero habría que preguntarse en qué momento, porque los actos no voy a ganar una. Bueno, y, ya, ok. Y presidente del Consejo de Ministros, bueno, son más bien de darle todas las facilidades a Odebrecht. Pero dame un punto en esto. Banco de Crédito Honesto dice que no intervino Kuczynski. Apoyo Honesto dice que no intervino Kuczynski. Y Odebrecht, el principal aliado de la justicia peruana, porque sin Odebrecht no se podrían sostener todos los casos, también dice que Kuczynski no intervino. Pero también dijo que después curaron heridas con él y lo contrataron como su asesor. Marcelo Odebrecht no tenía el dato específico, como en varios otros casos. Se trató de asesorías de su empresa, Westfield, y no posteriores al gobierno de Toledo, sino antes, durante y después del mismo y de sus gestiones como ministro de Estado. Desde meses antes de saberse que Odebrecht se adjudicaría la buena pro de las obras, Trasvase Olmos y de los tramos 2 y 3 de Interoceánica Sur, la gran constructora ya estaba contratando los servicios de la empresa del ministro Kuczynski. Cuando tú vas a presentarte y tienes una expectativa de éxito, tienes que estar preparado para la espalda. O sea, mira cómo es. Tú presentas todo un proyecto y en ese proyecto no solo planteas tu propuesta de ingeniería, ni tu precio, sino tu estructuración financiera. La resolución reseña así lo que pasó en el caso de la carretera interoceánica. El 29 de marzo del 2004, cuando PPK era ministro de Economía, Westfield y su socio BCP le presentaron a Odebrecht su propuesta para una asesoría financiera integral para el concurso público de la Interoceánica Sur. El 22 de diciembre de ese mismo año, el gobierno de Toledo definió con una resolución suprema el marco legal para el concurso público de la Interoceánica Sur. Para entonces, según la Fiscalía, Toledo ya le había exigido a Jorge Barata el pago de $35 millones en coima a cambio de la concesión, así que la buena pro era cuestión de tiempo. El 9 de febrero del 2005, el Ministerio de Economía y Finanzas exoneró a los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur del SNIP en la fase de preinversión. La decisión no la firmó Kuczynski, sino quien estuvo a cargo de la cartera de manera temporal, Javier Sota Nadal. Menos de 2 meses después, el 1 de abril de ese año, Odebrecht contrató definitivamente la asesoría de Westfield Capital y del BCP. El 8 de agosto, finalmente, se firmó el contrato de concesión de IRSA Sur. Lo que pasó con el proyecto Olmos tiene rasgos similares y así lo resume la resolución. El 17 de marzo del 2004, Odebrecht y Westfield firmaron un contrato de asesoría financiera. Con este contrato, Westfield se comprometía al diseño financiero de lo que costaría la obra y a colocar bonos en el mercado internacional por $100 millones para financiar los trabajos. El 21 de julio del mismo año, Kuczynski suscribió el Decreto Supremo número 100-2004 para otorgar garantías y seguridades a la concesionaria Trasvase Olmos, vale decir, Odebrecht. Un día después, 22 de julio, se suscribió el contrato de concesión con la concesionaria Trasvase Olmos de Odebrecht.
Westfield, reiteramos, ya había sido contratada 3 meses antes por Odebrecht. El 31 de marzo del 2005, Westfield y Odebrecht pusieron fin a su contrato y Westfield renunció a sus beneficios económicos, léase honorarios y comisiones. Es que el mismo día entró en escena First Capital, la firma de Gerardo Sepúlveda, el socio chileno de Kuczynski, quien también había venido manejando la asesoría de Westfield. First Capital simplemente le tomó la posta a Westfield, pues el servicio seguía siendo el mismo. El 11 de febrero del 2006, Kuczynski, que ya era primer ministro, firmó el Decreto Supremo 014-2006 para otorgarle a Odebrecht una garantía soberana por $401 millones para la emisión de sus bonos por $100 millones que colocó en el mercado internacional, por cierto, First Capital. Es decir, varios meses antes de que el gobierno de Toledo le entregue Irzasur y Olmos a Odebrecht, esta ya había contratado a la empresa del ministro Kuczynski para que la asesore en materia financiera en ambos proyectos. Por eso, la resolución judicial de detención concluye que Odebrecht contrató de manera anticipada a Westfield y al BCP como sus asesores financieros cuando a la constructora no se le había comunicado formalmente aún la adjudicación del referido proyecto. Indica, además, que Kuczynski, a cargo del pliego de Economía y Finanzas, no solo conocía las asesorías financieras realizadas por su trabajador, Gerardo Sepúlveda, a Odebrecht, sino que también dispuso de sus influencias para llevar a cabo las asesorías financieras. Yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías y naturalmente cuando regresé ya como ciudadano privado en el 2006, ahí pues me enteré, pero ni siquiera vi los contratos. Y aquí yo no he participado, no he firmado, yo no he firmado un solo contrato. Él sostiene que no hay el conocimiento y sí doy cuenta de los testimonios del Banco de Crédito, de Apoyo y de Odebrecht que dicen que efectivamente Kuczynski no tiene absolutamente nada que ver en este tema, porque obviamente se le pregunta. La Fiscalía ha listado los pagos que por separado recibieron First Capital y Westfield de la empresa Odebrecht por las asesorías, tanto en Interoceánica como Olmos. Según este reporte, entre el 2004 y el 2007, Westfield recibió la suma de $1.025.676, y First Capital $1.101.387 entre el 2006 y el 2008. En el mismo periodo de los pagos a Westfield, 2004 al 2007, Kuczynski recibió en su cuenta del BCP, mancomunada con su secretaria, Gloria Jesús Kisik-Wagner, transferencias desde la cuenta de Westfield Capital en el Wachovia Bank por el orden de $1.218.347. Una cifra similar a la que recibió Westfield de Odebrecht. Y por eso, la Fiscalía sostiene que, de todas maneras, el exministro de Economía se benefició con las asesorías que hizo su empresa, tanto en Olmos como en Irzasur. Esto nos permitiría deducir, mira, entonces a la larga el expresidente Kuczynski se benefició con estos contratos. Sin perjuicio de que solo sería delito si son sobornos, señalo contundentemente, porque está la documentación y está el testimonio de Gerardo Sepúlveda, más del 80% de los ingresos que generó la estructuración financiera fueron a First Capital. Hubo un contrato, un anexo al contrato, donde se dijo: Odebrecht, ya no le pagues a West Capital, págale a First Capital. Y First Capital es la que ha recibido el más alto porcentaje de los ingresos, por eso descarto esa cantidad. Si hubo o no lavado, si hubo o no pagos encubiertos bajo el ropaje de las asesorías financieras, todavía no es posible saberlo. Pero que Kuczynski conoció las actividades de Sepúlveda, de su empresa y de los acuerdos comerciales con Odebrecht, ese es otro cantar. La famosa muralla china de PPK no parecía ser tan china.